Tras la divulgación ayer de las nuevas normativas para que el país reinicie sus actividades llevada a cabo por el presidente Trump, los gobiernos estatales inician hoy viernes el análisis de factibilidad de la aplicación de los lineamientos. Sin embargo, según especialistas médicos, bajar la guardia anticipadamente podría tener resultados desastrosos. Randy Serrano nos amplía. Menos de 24 horas después de que el presidente revelara su plan para reabrir partes de la economía del país, ya hay ciudades tomando decisiones. En California, en el condado de Santa Cruz, las playas públicas volvieron a abrir. La ciudad de Jacksonville, en Florida, le siguió los pasos y anunció la apertura de sus playas y otras áreas de recreación este viernes. Decisión con la que no todos los legisladores de ese estado están de acuerdo. ¿Por qué abrir demasiado temprano las playas y sitios recreacionales donde nosotros sabemos muy bien que las personas se van a comenzar a reunir en grupos grandes? Esas no son las guías del CDC que nos han dado a nosotros. Y como lo han hecho los gobernadores de estados en las costas este y oeste, mandatarios estatales en 7 estados del medio oeste del país han comenzado a coordinar una reapertura paulatina de partes de sus economías. Eso mientras 66% de los estadounidenses dice estar preocupado que sus gobernadores traten de volver a la normalidad demasiado pronto, según una encuesta de la organización Pew Research. Este viernes el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recalcó que se trata de una apertura lenta y mesurada y que cada estado debe evaluar sus condiciones. Mientras que en algunas zonas las autoridades comienzan a disminuir las restricciones, en otras la historia es diferente. Más de 12 estados han extendido sus órdenes de reclusión, algunos hasta por lo menos la mitad de mayo. Algunos expertos advierten que el número de exámenes de COVID-19 tiene que incrementar el doble o el triple antes de que pueda haber una reapertura de las actividades económicas en el país. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Los efectos de esta pandemia no solo causan estragos en la salud de más de 500,000 de estadounidenses, sino que millones comienzan a tener problemas para cubrir las necesidades alimenticias mínimas. Jorge Miramontes nos muestra este desgarrador panorama. Así luce la crisis económica provocada por el coronavirus en los Estados Unidos. Miles de personas esperan horas formados en sus autos para obtener una bolsa con alimentos básicos. Tan solo en San Antonio, Texas, donde normalmente este banco de comida alimentaba a 58,000 personas, la cifra aumentó a 120,000 personas. Mi cuñada tiene un ingreso fijo, así que tenemos que hacer esto para poder sobrevivir. Un problema que se vive desde California hasta la Florida. En Pittsburgh se activó la Guardia Nacional para poder distribuir cerca de 1,000 cajas de alimentos. La demanda en los bancos de alimentos ha aumentado más del 90%, de acuerdo a la directora de la organización Feeding America. Y lo más grave, según informó, es la disminución en las donaciones, que ha provocado incluso escasez en sus almacenes. Para alimentar a las personas que nos piden ayuda, necesitaremos unos $1,400 millones y creemos que en realidad es una estimación conservadora. En Connecticut, a miles de feligreses la ayuda literalmente les cayó del cielo, porque varias congregaciones religiosas se asociaron para entregar comidas gratis diariamente. En medio de esta crisis han surgido almas caritativas, como la popular Oprah Winfrey, quien donó $10 millones para aliviar el hambre, mientras que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, desembolsó $100 millones. También el equipo olímpico de Estados Unidos salió al rescate, donando los alimentos que se habían reservado para las Olimpiadas en Tokio. Cuando ven que esa caja de comida entra al auto, algunos sonríen y otros lloran. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. Y la Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó por 15 días el decreto de emergencia nacional por la pandemia. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica. En El Salvador, los diputados avalaron con 65 de 84 votos posibles que continúe la cuarentena domiciliar obligatoria. Eso significa
que solo una persona del grupo familiar está autorizada para hacer compras en mercados, supermercados y farmacias. Según el decreto, podrán seguir trabajando los empleados de restaurantes, transporte público, gasolineras, empresas de seguridad, clínicas privadas, sistema financiero, hospitales, veterinarias, agricultores, medios de comunicación, diputados, la Corte Suprema de Justicia y empleados públicos vinculados directamente con la atención de la emergencia. Los partidos de Alianza Republicana Nacionalista, Partido Demócrata Cristiano, habrían logrado un acuerdo para aprobar un nuevo decreto que, entre otras cosas, prohibía a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas detener a personas que violen la cuarentena domiciliar obligatoria, decomisando licencias y sus vehículos. Sin embargo, horas antes de que se venciera el decreto, los diputados decidieron prorrogar la ley vigente. Y en Honduras, el coronavirus ha dejado hasta este momento al menos 41 muertos y 442 contagiados, informó el Sistema Nacional de Gestiones de Riesgos SINAGER. El organismo estatal registró 6 nuevos casos por el COVID-19, además de otros 16 positivos de 66 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología. Los 16 casos de contagio con la mortal enfermedad se registraron en los departamentos de Cortés, en el norte del país. Cortés es el departamento de los 18 que tiene al país con más casos de coronavirus, de los 10 en los que ya ahora se han registrado casos de la enfermedad. Y en Guatemala, al menos 44 migrantes que retornaron a ese país desde los Estados Unidos dieron positivo en las pruebas del COVID-19. Hasta ahora se desconoce dónde fueron trasladados esos pacientes y si el gobierno de Guatemala pedirá o no que se revisen los protocolos sanitarios de las autoridades migratorias de los Estados Unidos antes de expulsar a los extranjeros indocumentados. Según la guía de las autoridades migratorias de los Estados Unidos sobre el coronavirus, antes de expulsar a alguien del país, cualquier detenido de ICE que no pase la evaluación hecha por un proveedor médico a bordo o se sospeche de que tenga una condición médica de riesgo y posiblemente contagiosa para otros detenidos, no les serán permitidos abordar y serán referidos a una instalación aprobada por ICE para ser evaluado. En más información internacional, China ha hecho una revisión en el número de fallecidos y añadió unos 1.200 más. El gobierno de España comienza a preparar el país para una reapertura y Colombia dice que los estadios, bares y conciertos están suspendidos por lo menos 18 meses más. Yvette Machín con los detalles. 4.632 es la nueva cifra de muertos que reporta China. La cantidad hasta ahora se había mantenido en 3.342. Este salto representa un aumento del 50% más que el número dado a conocer por este país con anterioridad. Según las autoridades, la actualización proviene de un nuevo conteo hecho en la ciudad de Wuhan, lugar donde se originó la pandemia. Estos atribuyen el error a los retrasos en el sistema por lo abrumados que estaban en ese momento ante la crisis. El anuncio se da justo en medio de una gran controversia por las sospechas a nivel internacional sobre el origen del virus y de un posible encubrimiento de las cifras reales de contagios y muertes en el país asiático. Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró que el país no volverá a tener eventos sociales en por lo menos 18 meses. No vamos a volver a los estadios después del 27. No vamos a volver a aglomeraciones, no vamos a volver a eventos. Vamos a seguir manteniendo restricciones en bares, en discotecas y en otros espacios. A pesar de que las cifras de contagiados y muertos en Colombia sigue creciendo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que la medida de aislamiento obligatorio ha permitido que los casos del COVID-19 se mantengan por debajo de las proyecciones. A todo esto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está recibiendo fuertes críticas por haber despedido al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, después de una serie de desacuerdos entre ambos sobre la manera de contener el coronavirus. Esto sucede cuando, según los expertos, faltan solo semanas para llegar al pico de la pandemia en este país. Desde sus balcones y ventanas, los ciudadanos brasileños gritaban insultos al presidente, demostrando su descontento. De acuerdo a las encuestas, 3/4 de la población aprueba la labor de Mandetta y solo una cuarta parte apoya a Bolsonaro. Ele fez aquilo que como médico ele achava. La vida no tiene precio, pero la economía y los empleos necesitan volver a la normalidad, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa este jueves, donde también nombró un nuevo ministro de Salud. Mandetta ha sido comparado en muchas ocasiones con el experto asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Yvette Machín, Telemundo. Gracias, Yvette. Nos vamos a una pausa y al regresar los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo. Así que quédese con nosotros.